Bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí, listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y por supuesto, mucha tela por cortar. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que está asterisco que arde asterisco, un tema que tiene a todo el mundo hablando, Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, pero no solo eso, sino la complejidad de sus relaciones sentimentales, y en particular, la manera en que asterisco cantó asterisco a dos mujeres muy especiales en su vida, Demet Özdemir y Francesca Chillemi. ¿Intrigados, verdad? Pues agárrense fuerte porque esto va a estar bueno. Como ya saben, aquí en el canal nos encanta destripar los misterios del mundo del entretenimiento, y hoy no será la excepción. Vamos a desentrañar por qué Can Yaman, un hombre que ha sabido conquistar corazones en todo el mundo, parece tener una relación muy particular con sus compañeras de trabajo y la manera en que esto se refleja en sus declaraciones, sus gestos y sobre todo, en cómo se expresa a través de los medios. Así que sin más preámbulos comencemos. Pero antes de que sigamos no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de los chismes, análisis y secretos que compartimos por aquí. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo. ¿Listos? Vamos allá. Para entender completamente la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar a dos mujeres muy importantes en la vida profesional y posiblemente personal de Can Yaman, Demet Özdemir y Francesca Chillemi. Con Demet, Can protagonizó la exitosísima serie Erkenzikuus o Pájaro Soñador, y la química entre ellos era innegable. Los fans, como suele suceder, empezaron a soñar con una relación en la vida real, y los rumores no se hicieron esperar. Los paparazzi, siempre al acecho, captaron fotos y vídeos que alimentaban estas especulaciones. Los dos jóvenes actores alimentaban las expectativas con sus bromas, miradas cómplices y declaraciones en entrevistas que a veces parecían insinuar algo más que una amistad profesional. Demet Özdemir se convirtió en la pareja perfecta para Can en la pantalla, y el mundo entero se enamoró de su relación. Y es que la pareja de Pájaro Soñador era tan real, tan creíble, que era imposible no querer que ese amor traspasara la pantalla. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La historia de amor de Sanem y Can, llena de comedia, romance y drama, cautivó a audiencias de todas las edades y culturas. La química entre ellos era innegable y su interacción en pantalla era tan natural y fluida que muchos espectadores se preguntaban si realmente estaban enamorados. ¿Y qué hizo Can? Pues de alguna manera asterisco cantó asterisco a Demet. No literalmente, claro está, pero sí con sus palabras, con sus acciones, con la manera en que hablaba de ella. Lo hacía ver como una persona especial, alguien con quien realmente sentía una conexión profunda. En entrevistas, Can siempre hablaba de Demet con admiración y respeto. Destacaba su profesionalismo, su talento y su belleza. A menudo mencionaba la facilidad con la que trabajaban juntos y la buena relación que tenían fuera del set. Sus miradas cómplices y sus gestos de cariño durante las entrevistas y eventos públicos alimentaban aún más los rumores de romance. Las redes sociales explotaron. Los fans se volvieron locos. Y el shipping se hizo fuerte. Se crearon páginas dedicadas a la pareja, se editaban vídeos con momentos románticos de la serie y se especulaba sobre cada movimiento de los actores. Los hashtags como #CanDemet Forever y #SanemCan Forever se hicieron virales, demostrando el ferviente apoyo de los fans. El público, fascinado por la química que emanaban en pantalla, anhelaba que su amor trascendiera la ficción. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Eran amigos, amantes, o solo compañeros de trabajo que sabían capitalizar la química que tenían? Bueno, la verdad es que nunca confirmaron ni negaron nada. Quizás la tensión sexual estaba presente o quizás era solo un excelente trabajo de actuación. Lo cierto es que la especulación y el misterio hicieron que Erkenzikuus fuera aún más exitosa. El misterio, la ambigüedad y la incertidumbre alimentaron la llama del interés público, manteniendo a los fans enganchados a la serie y a las noticias sobre la pareja. La decisión de no confirmar ni negar los rumores de romance fue una estrategia inteligente que les permitió mantener la atención del público y proteger su privacidad. Mantener el misterio generó un debate constante y alimentó la imaginación de los fans. La ambigüedad les permitió mantener una buena relación laboral y, al mismo tiempo, aprovechar el interés del público en su relación.
Luego el destino hizo de las suyas, y los caminos de Khan y Demet se separaron. Los proyectos individuales comenzaron, y las especulaciones sobre una posible relación romántica entre ellos se fueron diluyendo. El final de Erk Enchikos marcó el inicio de nuevas etapas en sus carreras. Demet se centró en otros proyectos televisivos y cinematográficos, mientras que Khan comenzó a explorar nuevas oportunidades internacionales. Las agendas de ambos se volvieron más apretadas, y las oportunidades de coincidir se redujeron considerablemente. Pero, ¿cómo reaccionó Khan ante esta situación? ¿Cómo cantó a Demet después de que su aventura profesional y sentimental llegara a su fin? Pues con un silencio elocuente y a veces, con alguna declaración que dejaba entrever el cariño y el respeto que sentía por ella. Nunca la denigró, nunca habló mal de ella. Al contrario, la valoraba como actriz y aparentemente como persona. Su silencio fue interpretado como una señal de respeto hacia su privacidad y hacia la relación que habían construido. Cuando se le preguntaba sobre Demet, solía responder con frases cortas pero significativas, como «es una gran actriz» o «le deseo lo mejor». Esta actitud madura y profesional le ganó el respeto del público y de la prensa. Mostró que independientemente de lo que hubiera ocurrido entre ellos, seguía valorando su trabajo y su amistad. Su discreción y su elegancia en la forma de referirse a ella contribuyeron a mantener una imagen positiva de ambos. Nunca intentó capitalizar la situación para su propio beneficio, sino que priorizó el respeto y la consideración hacia Demet. Ahora avancemos un poco en el tiempo y entremos en la historia de Francesca Chillemi, la coprotagonista de Khan en la serie Viola come il mare. Aquí, la dinámica fue diferente. Si bien la química entre ellos también era innegable, el enfoque mediático fue distinto. Tal vez porque Khan ya tenía una trayectoria más establecida, o quizás porque la relación con Francesca era diferente desde el principio. Lo cierto es que a diferencia de lo que pasó con Demet, con Francesca las cosas tomaron otro rumbo. Viola come il mare marcó un nuevo capítulo en la carrera de Khan Yaman. La serie, filmada en Italia, representó un desafío para el actor, quien tuvo que aprender italiano y adaptarse a una nueva cultura. La elección de Francesca Chillemi como coprotagonista fue clave para el éxito de la serie. La actriz italiana, conocida por su belleza y talento, aportó una nueva energía a la narrativa. Los rumores sobre una posible relación romántica entre ellos también surgieron, pero esta vez, las declaraciones de Khan fueron mucho más directas y, podríamos decir, menos ambiguas. A pesar de que nunca confirmaron una relación de manera oficial, los medios italianos no tardaron en hacer eco de una posible relación. Los rumores y las especulaciones fueron constantes. Se los veía juntos en eventos, compartiendo momentos en redes sociales, y la complicidad entre ellos era evidente. De nuevo, la química entre ellos fue innegable. Su conexión, visible tanto en la pantalla como fuera de ella, encendió la chispa de la curiosidad en el público y en la prensa. ¿Y qué pasó con la canción de Khan a Francesca? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Khan, a diferencia de lo que hizo con Demet, pareció ser más abierto a mostrar su cariño y afecto por Francesca. Sus declaraciones en entrevistas, sus gestos, sus miradas, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad. Las entrevistas con Khan y Francesca se convirtieron en un festín para los fans. Ambos actores hablaban con cariño y admiración el uno del otro, destacando su profesionalismo, su talento y su sentido del humor. Los gestos de complicidad, las risas compartidas y las miradas llenas de afecto alimentaron aún más los rumores. Y la química nuevamente se palpaba en la pantalla. La dinámica entre Khan y Francesca era diferente a la que tenía con Demet. En Viola come il mare, se notaba una mayor confianza y cercanía entre los actores. Sus escenas juntos eran más íntimas y sus interacciones eran más naturales y fluidas. La química entre ellos era innegable, y el público se enamoró de la pareja. ¿Y cómo se diferencia esto de su relación con Demet? Pues en el tono, en la intensidad, en la manera en que Khan se expresaba. Con Francesca parecía estar menos preocupado por las especulaciones, y más enfocado en disfrutar del momento y en expresar sus sentimientos. Parecía estar más seguro de lo que sentía, y menos reacio a demostrarlo. En sus declaraciones, Khan solía expresar abiertamente su admiración por Francesca. Hablaba de su belleza, su talento y su personalidad. A menudo mencionaba lo bien que se llevaban y lo mucho que disfrutaban trabajando juntos.
Una de las razones de esta diferencia podría ser la etapa vital de Can. En el momento de Erkenci-Kuş, era un actor más joven y menos experimentado en el manejo de la fama y las relaciones públicas. Con Francesca ya había recorrido un camino, había aprendido a lidiar con la atención mediática y estaba más dispuesto a expresar sus sentimientos. Además, es posible que la relación con Francesca fuera diferente desde el principio. Tal vez se sintió más cómodo y seguro en expresar sus sentimientos, o quizás la conexión entre ellos era simplemente más profunda. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Por qué Can cantó de manera diferente a Demet y a Francesca? ¿Es una cuestión de personalidad, de momento vital, de estrategias de marketing? ¿O simplemente se trata de diferentes conexiones, de sentimientos más o menos profundos? Podríamos decir que cada relación es única, y que la manera en que cada persona se expresa y se comporta depende de muchos factores. La conexión que tuvo con Demet fue diferente, la intensidad era única, y al parecer, el momento en que se conocieron era distinto. Con Francesca, las cosas fueron diferentes desde el principio. Ya había madurado como actor, y quizás su corazón estaba más abierto a una relación sentimental. En el caso de Demet, tal vez la popularidad de Erkenci-Kuş y el *shipping* que generaron, les obligó a ser más cautos. O simplemente no estaban en el mismo punto de sus vidas. Con Francesca, la situación fue diferente. Las cosas se dieron de forma más natural, y ambos parecían estar más cómodos con la idea de expresar sus sentimientos. La diferencia en la manera en que Can se expresó hacia Demet y Francesca no se debe necesariamente a la falsedad de sus sentimientos, sino más bien a una combinación de factores: la etapa de su vida, la experiencia en el manejo de la fama, la dinámica de cada relación y, por supuesto, la personalidad de Can. En definitiva, lo que queda claro es que Can Yaman es un hombre con una gran capacidad de conectar con sus compañeras de trabajo, y que sabe cómo utilizar su carisma para crear una química especial en la pantalla. Ya sea con Demet o con Francesca, lo cierto es que sus relaciones han generado expectación, y han alimentado el interés del público por su vida personal. Su éxito radica en su capacidad de interpretar personajes que evocan fuertes emociones en el público y en la habilidad de mantener un aura de misterio y encanto alrededor de su vida personal. Es importante destacar que, más allá de las especulaciones y los rumores, Can Yaman ha demostrado ser un profesional talentoso y comprometido con su trabajo. Ha logrado construir una exitosa carrera en la industria del entretenimiento, trabajando en producciones de alta calidad y ganándose el cariño de millones de fans en todo el mundo. Sus actuaciones, su carisma y su dedicación lo han convertido en un ícono de la televisión turca y en un referente para muchos jóvenes actores. Y aquí es donde terminamos nuestro análisis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman cantó de manera diferente a Demet y a Francesca? ¿Creen que la química en la pantalla es real, o que es solo una estrategia de marketing? La pregunta sobre la autenticidad de la química en pantalla es un debate constante en el mundo del entretenimiento. ¿Es la química un producto de la actuación, una estrategia de marketing o una verdadera conexión entre los actores? La respuesta probablemente se encuentra en una combinación de factores. Los actores talentosos son capaces de crear una química creíble en pantalla, utilizando su habilidad para interpretar, su conocimiento de la psicología humana y su capacidad de conectar con sus compañeros de trabajo. Sin embargo, la química también puede ser el resultado de una verdadera conexión entre los actores, una atracción personal que se traduce en una mayor intensidad en las escenas. La estrategia de marketing, por supuesto, también juega un papel importante. Los productores y los estudios a menudo fomentan los rumores de romance entre los actores para generar interés y atraer al público. Esto puede incluir entrevistas, eventos públicos y publicaciones en redes sociales. Sin embargo, la estrategia de marketing solo funciona si los actores están dispuestos a colaborar y si el público cree en su química. En el caso de Can Yaman, es probable que la química en la pantalla sea el resultado de una combinación de factores. Es un actor talentoso que ha demostrado su capacidad para crear conexiones significativas con sus compañeras de trabajo. También es un hombre carismático y atractivo, lo que sin duda contribuye a la atracción entre él y sus coprotagonistas. Además, la estrategia de marketing ha jugado un papel importante en la promoción de sus series y en el aumento del interés del público en su vida personal. La verdad es que, independientemente de la naturaleza de sus relaciones con Demet y Francesca, Can Yaman ha demostrado ser un actor exitoso y un hombre carismático.
Su capacidad para conectar con el público y para generar expectación en torno a su vida personal lo ha convertido en una de las estrellas más populares del momento. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus análisis y sus especulaciones. ¿Creen que Khan está destinado a encontrar el amor verdadero en el set de rodaje? ¿O prefiere mantener su vida personal en secreto? La conversación está abierta. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme ni análisis. Activen la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.